Hola amigos, muy buenos días. Soy el pastor Joel Castañeda de la Iglesia Cristiana Península Viva. El día de ayer encontramos a Cristo en medio de los utensilios del lugar santo del tabernáculo en el candelabro. Pero hoy vamos a encontrarnos a nosotros. Vea de qué manera vamos a estar ahí presentes. Números capítulo 8 versículos del 5 hasta el final del capítulo. Es un poco largo, déjeme leerlo brevemente para usted. Dice: el Señor le dijo a Moisés: toma a los levitas de entre los israelitas y purifícalos. Para purificarlos, rocíales agua expiatoria y haz que se afeiten todo el cuerpo y se laven los vestidos. Así quedarán purificados. Luego tomarán un novillo y una ofrenda de flor de harina amasada con aceite. Tú, por tu parte, tomarás otro novillo para el sacrificio expiatorio. Llevarás a los levitas a la tienda de reunión y congregarás a toda la comunidad israelita. Presentarás a los levitas ante el Señor y los israelitas les impondrán las manos. Entonces Aarón presentará a los levitas ante el Señor como ofrenda mecida de parte de los israelitas. Así quedarán consagrados al servicio del Señor. Los levitas pondrán las manos sobre la cabeza de los novillos, y tú harás propiciación por ellos, poniendo un novillo como sacrificio expiatorio y otro como holocausto para el Señor. Harás que los levitas se pongan de pie frente a Aarón y a sus hijos, y los presentarás al Señor como ofrenda mecida. De este modo apartarás de los levitas el resto de los israelitas para que sean míos. Después de que hayas purificado a los levitas y los hayas presentado como ofrenda mecida, ellos irán a ministrar en la tienda de reunión. De todos los israelitas, ellos me pertenecen por completo, son mi regalo especial. Los he apartado para mí en lugar de todos los primogénitos de Israel, porque mío es todo primogénito de Israel, ya sea hombre o animal. Los aparté para mí cuando herí de muerte a todos los primogénitos de Egipto. Sin embargo, he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de Israel, y se los he entregado a Aarón y a sus hijos como un regalo. Los levitas ministrarán en la tienda de reunión en favor de los israelitas y harán propiciación por ellos para que no sufran una desgracia al acercarse al santuario. Así lo hicieron Moisés y Aarón y toda la comunidad de Israel. Los israelitas hicieron todo lo que el Señor le había mandado a Moisés en cuanto a los levitas, los cuales se purificaron y lavaron sus vestidos. Aarón los presentó ante el Señor como ofrenda mecida e hizo propiciación por ellos para purificarlos. Después de esto, los levitas fueron a la tienda de reunión para ministrar allí bajo la supervisión de Aarón y sus hijos. De este modo se cumplió todo lo que el Señor le había mandado a Moisés en cuanto a los levitas. El Señor le dijo a Moisés: esta ley se aplicará a los levitas. Para el servicio de la tienda de reunión se inscribirá a los que tengan 25 años o más, pero cesarán sus funciones y se jubilarán cuando tengan 50. Después de lo cual podrán seguir apoyando a sus hermanos en el ejercicio de sus deberes en la tienda de reunión, pero no estarán ya a cargo del ministerio. Estas son las obligaciones que asignarás a los levitas. Un pasaje muy interesante porque particularmente habla los levitas. Los hijos de Jacob y que formaban las tribus de Israel eran 12. De las 12 tribus fueron escogidos particularmente los hijos de Leví y son llamados los levitas. Y ahora en este pasaje muy especial que ayer dejé pendiente una parte para leerlo hoy todo junto, dice el título: consagración de los levitas. Y hay varias líneas que tienen mucha expresión. Por ejemplo, déjenme leer en el versículo 14, dice: de este modo apartarás de los levitas del resto de los israelitas para que sean míos, para que sean míos. Y esta frase tiene una calidez, una idea muy básica de aquello que es de Dios y que obviamente marca aún la línea con aquello que no es de Dios. Y no es que no le pertenezca a Dios, porque Dios es el dueño del mundo, pero Dios mismo está estableciendo las formas para que haya una cantidad de personas que formen parte de su familia, de su pueblo y de aquellos que están cerca de él. ¿Qué hacían los levitas? Los levitas se encargaban de servir en el tabernáculo. Eran los encargados de las ofrendas, eran encargados del holocausto, eran encargados de la expiación ante el pueblo. Los levitas eran los sacerdotes que hacían un papel de intermediación entre el pueblo y Dios. Tomaban los sacrificios del pueblo para ofrecerlos a Dios y llevaban
los holocaustos ante Dios para lograr el perdón de Dios para con el pueblo. Bueno, pero esto tiene un gran significado también, porque este hecho que Dios haya escogido a los levitas tiene mucho que ver con lo que Dios hace en la obra de redención, en la obra de salvación, en la obra de llamar para tener hoy día una familia, un pueblo. Dios llama. Dice Pablo allá en Efesios que Dios nos escoge desde antes que nazcamos. Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo. Dios sabe de nuestra existencia y Dios nos predestina para salvación. Hay un efecto en el que Dios llama a aquellos que van a ser parte de su pueblo. Dios llamaba a los levitas, los escogió para que fueran sus siervos dentro del tabernáculo. Y a los cristianos Dios nos llama para que seamos parte de su familia. Pero no solamente esto, porque, por ejemplo, cuando vamos a leer la carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro afirma y dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Pero escuche, Pedro dice: ustedes son linaje escogido, son una descendencia escogida por Dios. Y una vez que han venido, dice, son un real sacerdocio. Y es que en los levitas está la figura del papel de servidor y de intermediario de Dios ante los hombres. Y hoy día nos corresponde a nosotros los cristianos jugar con ese papel o cumplir con ese papel, también de poder ser los intercesores entre Dios y los hombres, cuando nosotros como siervos de Dios oramos por las personas, cuando nosotros como siervos de Dios compartimos el Evangelio, dice Pedro, para que anuncien las bondades de Dios. También nosotros hoy día, los cristianos, somos ese linaje escogido por Dios y que somos llamados para servir de continuo a Dios a través de ministrar a aquellos con los que tenemos contacto. El sacerdote se ocupaba de los tiempos de adoración, se ocupaba de la enseñanza, se ocupaba de la intermediación. Y hoy día esos son los conceptos básicos de la iglesia. La iglesia se ocupa de adorar, la iglesia se ocupa de enseñar, la iglesia se ocupa de interceder por otras personas. Así es que los levitas fueron una tribu, una familia especialmente escogida por Dios para servirle a Él. Pero hoy día nosotros como sacerdotes de Dios somos llamados a vivir en esa santidad que se requiere, porque en este capítulo lo que vemos es la palabra consagración. Consagración significa hacer santo lo que no era santo. Y santo significa apartar, no poner aparte. Entonces el hecho de consagrar es el hecho de poner aparte aquello que va a ser útil a los propósitos de Dios. Nosotros como levitas consagrados somos personas que Dios ha apartado para que podamos servir a sus propósitos. Y mire, solamente déjeme agregar algo. Nosotros servimos a Dios donde estamos, donde vivimos, en medio de nuestra familia, en medio de nuestro trabajo, en medio de nuestra escuela, donde estamos, ahí podemos ser esos sacerdotes de Dios, siendo portadores del mensaje del Evangelio, siendo portadores de la bendición de Dios a las personas. Es un capítulo hermoso, porque si bien los levitas tenían una posición especial, Dios dijo: ellos no tendrán tierra porque yo soy su heredad. Tienen una porción especial los levitas. Bueno, hoy día los cristianos, nuestra heredad está en Cristo. Él es nuestra herencia. Y lo que Él ha dispuesto que nosotros vamos a heredar en Cristo, en su riqueza espiritual. Queridos amigos, hoy día esos sacerdotes, esos levitas, somos todos aquellos que hemos sido llamados por Dios y hemos sido lavados en la sangre del Cordero y hemos sido llamados a ser servidores de Cristo en medio de donde nosotros vivimos. Así es que los levitas en el Antiguo Testamento tuvieron un lugar especial, dice la frase, para que sean míos.
Y si usted ha creído en Cristo, si usted es un discípulo de Cristo, usted queda incluido en este grupo donde Dios dijo para que sean míos. Somos de Dios porque Él nos creó, pero también somos de Él porque somos comprados por la sangre de Cristo. Pero somos comprados por la sangre de Cristo para ser un real sacerdocio, una nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, para servir a Dios. Somos llamados para servir a Dios. No lo olvidemos y oremos a Dios que nos dé esa oportunidad de que hoy podamos servirle. Padre, gracias por esta palabra, gracias por tu revelación a través de los levitas, cómo ellos sirvieron en el tabernáculo, pero también, como dice Pedro, cómo nosotros ahora a través de Cristo somos ese real sacerdocio. Somos llamados, somos consagrados para servirte, para servir a tus propósitos, para anunciar tu bondad, para anunciar tu evangelio con aquellas personas que no te conocen. Te ruego, Señor, haznos portadores de tu bendición con aquellas personas que no te conocen, que podamos ir y cuando menos extender nuestras manos, orar por ellos y ponerlos en tus manos para que tu gracia sea derramada en sus vidas y que ellos puedan llegar al entendimiento del Evangelio y que sus corazones sean confirmados en la fe de Cristo. Te ruego, Padre Celestial, usa nuestras vidas. Hemos sido llamados para servirte. Hoy queremos servirte. Pon delante de nosotros personas a las que podamos compartir esta maravillosa noticia que es el Evangelio, el amor, tu amor derramado a través de Cristo para restaurar nuestra relación contigo. Derrama de tu gracia en todos aquellos que tú has llamado para que hoy día podamos ser útiles en tus manos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, nos vemos el día de mañana.